Bienvenidos y bienvenidas a Gramática de Investigación. Hoy veremos las frases verbales o perífrasis. La frase verbal o perífrasis se forma con un verbo conjugado y un verboide o forma no personal del verbo, infinitivo, participio, gerundio. La significación de la frase la otorga el verboide. El verbo conjugado le da algún matiz temporal, modal o aspectual, pero pierde su sentido estricto y actúa como un verbo auxiliar. Hay tres tipos de frases verbales. Veremos la clase, la descripción y ejemplos de cada uno. Frases verbales de tiempo compuesto. Se forman con el verbo haber conjugado, el auxiliar, más un participio que no flexiona. Tú y yo hemos perdido la razón. Este tiempo compuesto es un pretérito perfecto compuesto, pero también podemos encontrar otros tiempos compuestos como en el modo indicativo, pluscuamperfecto, habíamos perdido, futuro perfecto, habremos perdido, condicional perfecto, habríamos perdido, pretérito anterior, hubimos perdido. Y en modo subjuntivo, pretérito perfecto, hayamos perdido, pluscuamperfecto, hubiéramos o hubiésemos perdido, futuro perfecto, hubiéremos perdido. Frases verbales de voz pasiva. Se forman con el verbo ser conjugado, el auxiliar, más un participio que concuerda con el sujeto en género y número. Las primeras ediciones de este libro fueron destruidas. Frases verbales de gerundio e infinitivo. Se forman con un verbo conjugado más un gerundio o un infinitivo, o con un verbo conjugado, una preposición o una conjugación y un infinitivo. Este día empieza a crecer. Voy a ver un nuevo sol. Seguí cantando. Dentro del último grupo, pueden reconocerse significados temporales, modales o aspectuales. Temporales, el futuro perifrástico se forma con el verbo ir, la preposición a y el infinitivo. Por ejemplo, la suerte va a cambiar. Modales señalan obligación, con los verbos deber, tener que, haber de, más infinitivo o posibilidad, con el verbo poder o deber de más infinitivo. Por ejemplo, Ana me tiene que despabilar. Siempre se podrá elegir. Aspectuales. Indican el comienzo, la duración, el fin, la frecuencia o reiteración de una acción o proceso, entre otros matices. Por ejemplo, uno se pone a reflexionar. Dejaste de quererme. Seguiré viviendo sin tu amor. Solíamos cantar juntos esta canción. Veamos la clasificación de las frases verbales por cada verboide, infinitivo y gerundio. Frases con infinitivo. Incoativa. Comenzará, empezará, ponerse a, echarse a. Romper a. Más infinitivo. Comienza a llamar al mostrador de migración. Inminencial. Estar por, estar a punto de, más infinitivo. Está a punto de salir de su casa. Reiterativa. Volver a, tornar a, más infinitivo. Volví a ver a Pedro. Terminativa. Terminar de, concluir de, dejar de, cesar de, llegar a, alcanzar a, venir a, más infinitivo. Don José Sierra acabó de leer un editorial. De propósito o inminencia, haber de, ir a, más infinitivo. La inteligencia ha de servir siempre para algo. Hipotética, deber de, haber de, más infinitivo. Pero las cosas no debían de haber ido tan mal. Obligativa, deber,
haber de, tener que, haber que, impersonal, más infinitivo. Margarita tuvo que sacarla casi a rastras. De posibilidad o permiso, poder más infinitivo. Tus padres no pueden verte así. Es igual a decir, no es posible que te vean así. Ya puedes salir, igual a tienes permiso para salir. De hábito o frecuencia, soler más infinitivo. Lo natural suele ser en poesía lo bien dicho. Frases con gerundio, durativa o progresiva. Estar más gerundio. Ir, venir, andar, seguir más gerundio. El joven poeta está componiendo un poema largo. En su cara fue apareciendo una sonrisa. Veamos las pruebas de reconocimiento. Para el reconocimiento de la frase verbal o perífrasis, se emplea una serie de pruebas que tienen que ver con un cambio léxico y otro estructural. Veamos a continuación qué significa esto. Muchos de los modificadores del verbo se caracterizan porque admiten dos tipos de conmutación, léxica y estructural. La conmutación léxica significa sustitución de una palabra por otra sin que se altere ni su función ni su articulación. Puede mantener o cambiar su significado. Estoy prisionero, estoy preso. Estoy prisionero, estoy libre. Si el modificador es una construcción y está en conexión directa, se sustituye su núcleo o sus núcleos. Si está en conexión indirecta, el núcleo del término. Por otro lado, se llama conmutación estructural a la sustitución de un modificador por un equivalente funcional de distinta articulación. Para aplicar el método de la conmutación estructural en la clasificación de las construcciones endocéntricas verbales, tendremos en cuenta ciertos requisitos. Si se trata de un modificador directo, la conmutación estructural representa un cambio de conexión o de estructura interna. Veamos un ejemplo de cada uno con verbos libres, es decir, sin construcción de frase verbal. Yo estoy libre. Yo estoy en libertad. Cambio de conexión. Tengo esto. Tengo lo que quiero. Cambio de estructura interna. ¿Pero qué pasa en el caso de las frases verbales? En este caso, solo se verifica la conmutación léxica, porque son estructuras bloqueadas que no permiten ningún cambio en la articulación del modificador. Por lo tanto, el verbo está acompañado de un modificador de estructura fija. En una frase verbal de tiempo compuesto, la sociedad ha desaparecido. La sociedad ha cambiado. Y en una frase verbal de infinitivo, ¿qué pormenores va a oír? ¿Qué pormenores va a analizar? Si intentamos hacer la prueba de la conmutación estructural, no obtendremos oraciones coherentes. La sociedad lo que desaparece. ¿Qué pormenores va a lo que oye? Bien, esto fue todo por hoy en Gramática de Investigación. ¡Hasta la próxima clase!